Perfecto, listo. Entonces iniciamos nuevamente con el tema de osteosarcoma en niños. Esta tarde vamos a tratar dos temas. Uno es de osteosarcoma y el otro retinoblastoma. Vamos a hacer uno por uno, ¿ya? El osteosarcoma es un tumor óseo maligno, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las competencias que vamos a alcanzar con esta clase. Sustentar el diagnóstico y manejo de pacientes con patología oncológica de tipo osteosarcoma. También esbozar el diagnóstico y tratamiento de paciente pediátrico con osteosarcoma y apreciar al paciente con esta patología. La bibliografía ya conocida. Y vamos viendo cuánto afecta el sarcoma, el osteosarcoma, en pacientes con SARS-CoV-2. Bueno, nosotros sabemos que ahorita estamos frente a la epidemia del COVID, ¿no? Entonces esto no quita que hay también pacientes con cáncer y dentro de estos pacientes con osteosarcoma. Así que se realizó una investigación en niños para saber cuánto afecta el SARS-CoV-2 a niños con cáncer, ¿no? Y se encontró que en esta investigación realizada entre el 12 de marzo y 31 de julio del 2020, analizaron la incidencia del virus en niños con cáncer que asisten a hospitales oncológicos del Reino Unido y se identificaron 54 casos de COVID positivo en niños con cáncer. De estos, el 28% eran asintomáticos y el 63% tenían infecciones leves, un 10% tenían infecciones moderadas, graves o críticas. El 87% de los pacientes sintomáticos tenían fiebre, mientras que el 62% tenían tos o síntomas de resfriado. Un 10% tenían síntomas gastrointestinales, se puede encontrar dolor abdominal, diarrea, ¿no? Ningún paciente murió, o sea, que tuviera cáncer y SARS-CoV-2, ningún paciente murió. Solo 3 requirieron cuidados intensivos debido a la COVID-19 y la incidencia estimada de infección de SARS-CoV-2 en menores de 16 años con cáncer fue del 3%. De esta manera, el estudio concluye que los niños con cáncer que presentaron una infección por SARS-CoV-2 no tuvieron un mayor riesgo de infección grave en comparación con la población pediátrica en general. ¿Y qué tratamientos recibieron? Se pudieron conocer los datos de tratamientos de 38 de los 54 pacientes y se pudo saber que el 21% de ellos estaba recibiendo quimioterapia mielosupresora muy alta, mientras que el 29% recibía una quimioterapia menos intensiva. El 50% estaba recibiendo otros regímenes de quimioterapia. El 26% recibía terapia dirigida o inmunitaria con o sin quimioterapia convencional. Entre estos tratamientos se incluía la administración de drogas como el dinutuximab, el inotuzumab, la ogamicina, la vilanotuzumab, el gentusumab y el osagamicina. Ningún paciente había recibido quimioterapia en dosis altas o de apoyo con células madre en los 28 días anteriores a su resultado positivo de SARS-CoV-2. ¿No? De los pacientes con infecciones moderadas o graves o críticas, uno estaba recibiendo tratamiento para la recaída, otro había retrasado la intensificación, 2 estaban recibiendo otra quimioterapia y uno estaba recibiendo terapia dirigida con blinatumomab. Veamos ahora, antes de esto se ha pasado una diapositiva. Acá. En esta diapositiva quería que ustedes vieran que de los pacientes que encontraron con cáncer y que tuvieron una evolución grave, tenían menos de 10 años y presentaban los siguientes diagnósticos. Leucemia linfática aguda eran 2 pacientes, hepatoblastoma un paciente y acá tenemos un paciente con osteosarcoma, ¿no? De los que tuvieron evolución grave y uno con neuroblastoma. De estos
3 pacientes requirieron cuidados intensivos y 1 tenía antecedentes de enfermedad pulmonar crónica. Los 5 pacientes que tuvieron evolución grave se recuperaron por infección de SARS-CoV-2 y fueron dados de alta o permanecieron en atención secundaria por razones no relacionadas con el COVID-19. Entonces, podríamos decir que en el osteosarcoma sí hubo una presentación de COVID-19, pero grave, ¿no? Y luego vamos a ver por qué, conforme vayamos avanzando, viendo la presentación de osteosarcoma. Ahora vamos a entrar ya directamente a los tumores óseos malignos primitivos. Los tumores óseos malignos, o TOM, constituyen el 6 al 10% de todos los tumores del niño y del adolescente. Y se le fue bien rápido. Ya. Entonces, constituyen el 6 al 10% de los tumores del niño y del adolescente. Los más frecuentes son el osteosarcoma y el tumor de Ewing, en el 90% de casos. O sea, los tumores malignos más frecuentes son el osteosarcoma y el tumor de Ewing. Pero existen también otros tumores, ¿no? Como el condrosarcoma, el fibrohistiocytoma maligno, el adamanoma, el condroma, el angiosarcoma y el linfoma maligno, que son raros en el niño. Ahora, dentro de la epidemiología, los tumores óseos malignos son raros. En Estados Unidos, la incidencia de estos tumores se estima en 8.7 casos por año y por millón de habitantes en menos de 20 años. En Francia, la frecuencia de estos sarcomas es de 2 casos por año y por 1 millón de habitantes, lo cual representa 100 nuevos casos por año, de los cuales el 70% de los afectados son niños. En Marruecos, los tumores óseos malignos ocupan el 5º puesto, después de las leucemias agudas, los linfomas y los nefroblastomas y los neuroblastomas. En la unidad de hemato-oncología de Rabat hay 29 nuevos casos por año, ¿no? En el país, en el Perú, también el osteosarcoma ocupa el 5º puesto, ¿no? Tumor de Ewing representa el 5 a 15% de los tumores óseos primitivos malignos. El sarcoma de Ewing se encuentra en segunda posición dentro de la población pediátrica después de los osteosarcomas. O sea que el tumor óseo más frecuente es el osteosarcoma. Luego le sigue el tumor de Ewing. Los antecedentes de irradiación o tratamiento con agentes alquilantes hacen que sea de mayor riesgo esa persona para osteosarcoma. También pacientes con antecedentes de retinoblastoma hereditario, síndrome de Li-Fraumeni o síndrome de Rothmund-Thomson. Entonces, estos pacientes que tienen estas patologías son más frecuentes el osteosarcoma. Acá vamos viendo en la epidemiología del Perú, ¿no? Y ahí ustedes ven que, por ejemplo, el primer cáncer, la primera neoplasia en el Perú, la más frecuente es la leucemia, con el 40% de casos. El segundo en frecuencia son los tumores del sistema nervioso central. El tercero en frecuencia son los linfomas, 14%. Cuarto, sarcomas de tejidos blandos, 6%. Y ahí vienen los tumores de hueso que constituyen el 5%. Esta es una distribución de neoplasias malignas de 0 a 14 años. Después de los tumores de hueso ya están los tumores, el retinoblastoma, que justo vamos a tratar más tarde, constituye el 3%, del tumor de riñón, que es 3% también. No sé si está pasando las diapositivas para ustedes. ¿Está pasando bien?
En este momento estamos en la diapositiva de conducta diagnóstica frente a un tumor óseo, doctor. Perfecto, perfecto ya. Entonces, ¿qué hacer frente a un tumor óseo? ¿No? ¿Cómo detectarlo? La primera manifestación es el dolor y el tumor, ¿no? En el niño el dolor no está siempre expresado o está subestimado. Si la lesión se asiente en el miembro inferior, se traduce por una cojera, o sea, no empieza a cojear. El dolor puede ser proyectado. Dolor de la rodilla por un tumor de cadera o viceversa, ¿no? O un tumor vertebral puede ser de origen de una compresión radicular, a menudo traducida por una ciática. Es decir, que no se da el dolor en la misma zona, sino que aparece proyectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dolor de la columna aparece como una ciática, el dolor de la cadera aparece en la rodilla y el dolor de la rodilla puede aparecer en la cadera. A eso se refiere. El tipo hereditario del dolor puede ser sospechoso de ciertas lesiones. Los dolores nocturnos intensos pueden hacer pensar en un proceso maligno, excepto los clásicos dolores del osteoma esteroide que son nocturnos y calman con un antiinflamatorio. Después tenemos el tumor. El descubrimiento por el niño o su familia de una tumefacción palpable es de modo habitual. El tumor es raramente diagnosticado en el estado de dolor aislado. La percepción de una tumefacción clínica no es específica de tumores malignos y puede ser vista dentro de ciertos tumores benignos, ¿no? Como el quiste óseo, el aneurismal, el osteoblastoma. A diferencia de los osteosarcomas, los tumores de Ewing se acompañan de tumores de partes blandas. Son muy luminosos y generalmente son de huesos planos. En cambio, el osteosarcoma más es de huesos largos. Y ahí estamos viendo un osteosarcoma de rodilla. Vemos claramente la diferencia entre la rodilla derecha y la rodilla izquierda, ¿no? Ustedes están viendo un gran aumento de volumen de la rodilla, ¿no? Con circulación colateral, la piel brillante, se ven las venas, hay circulación colateral, ¿no? Pero si uno lo toca, es frío, o sea, no tiene signos de flebosis. Está aumentado de volumen, pero es frío, es una tumefacción fría y dolorosa. A diferencia de que fuera, supongamos, una artritis de rodilla, ¿no? Infecciosa de rodilla. En la artritis infecciosa de rodilla, al contrario, está muy roja, caliente y dolorosa, ¿no? Entonces la diferencia en cuanto a lo que es la semiología. Ahora, ¿en qué circunstancias se puede detectar? Hay pacientes que se hacen un golpe pequeño y presentan una fractura, eso se llama fractura patológica. Entonces, en un paciente que ya tiene una lesión preexistente, por ejemplo, si ya tuviera el tumor óseo, pero no se ha dado cuenta, de repente se hace un pequeño golpecito y presenta una fractura. Entonces, recién le hacen estudios y así se puede diagnosticar también el paciente con osteosarcoma. Entonces, hay que examinar la trama ósea a fin de no inmovilizar una osteosíntesis, ¿no? Con una osteosíntesis, o sea, no podemos inmovilizar esa fractura si es que tiene una tumoración. Otros síntomas, las lesiones del sacro de la pelvis pueden evolucionar sin dolor, hasta cuando provocan ya problemas motores o de esfínteres con compresión nerviosa o mecánica. El tumor costal que se ha desarrollado solo intratórax se manifiesta por problemas respiratorios o de renal pleural. El tumor vertebral puede manifestarse con signos de compresión medular o radicular, con mucho dolor. Y los signos generales que pueden haber también son fiebre, y que esto generalmente es visto en los tumores de Ewing, ¿no? Para algunos el descubrimiento puede ser fortuito, también a realizar una radiografía por alguna otra patología, ¿no? Entonces, es muy importante que recuerden eso. Yo tuve un paciente, por ejemplo, que vino al Hospital Honorio Delgado, que ya había sido diagnosticado de osteosarcoma, incluso le habían amputado ya una pierna, ¿no? Entonces tenía un muñón en un lado. Pero él no vino por dolor
en la pierna, sino que él tenía dolor en la zona de la columna y no se podía ni sentar, ¿no? Un paciente que no se podía ni sentar. Entonces lo transfirieron del IREN al Honorio Delgado pensando en un problema neurológico medular. Pero nosotros para poderlo evaluar lo tuvimos que sentar, por más dolor que presentaba. Y al sentarlo vimos que tenía una tumoración en la región lumbar, ¿no? Entonces cuando le hicimos una radiografía vemos que tenía una imagen lítica, es decir que lo que había pasado es que el paciente tenía una metástasis a la columna del osteosarcoma, ¿no? Que ya había sido, que se llama amputada la pierna, había hecho una recurrencia, hizo una metástasis a la columna. Este paciente, su dolor no solo tenía en la columna, sino que tenía como una ciatalgia en la otra pierna que estaba aparentemente sana, ¿no? Le dolía todo el borde de la pierna. Entonces, en la anamnesis hay datos que tenemos que puntualizar, como la edad del paciente, ¿no? Generalmente el osteosarcoma se da por encima de los 10 años, ¿no? La edad del paciente, porque los tumores óseos primarios malignos tienen una distribución estadística de acuerdo a los grupos etarios. El síntoma doloroso tiene que ser esclarecido con respecto a la fecha de aparición, o sea, cuánto tiempo tiene de dolor, cuál es la intensidad de dolor, entre 1 y 10, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tiene de duración ese dolor? ¿Qué tipo de dolor es? Generalmente se da en la noche, se da de día, está relacionado con la actividad física. Ya hemos dicho que en este caso es un dolor muy intenso y que se da mayormente de noche y que no responde a antiinflamatorios, ¿no? Entonces esa es una de las características. El dolor es constante, de tipo opresivo, generalmente se identifica y se intensifica con las actividades físicas y el movimiento articular. O sea que si nosotros movemos la rodilla, duele más, ¿no? No calma con analgésicos de primera línea, justamente es lo que les decía. Y se puede discriminar su localización. Persiste durante el reposo y es progresivo en intensidad en el transcurso del tiempo. O sea que cuando el niño está durmiendo, duele, ¿no? Entonces persiste durante el reposo. El dolor es el síntoma más temprano e importante de los procesos tumorales óseos y permite un diagnóstico temprano. Ahora vamos a ver lo del examen físico, todavía la anamnesis. Se debe registrar también si existe fiebre, traumatismo, antecedentes familiares, de tumoraciones, ¿no? Se debe consignar antecedentes de retinoblastoma, que el paciente presente osteogénesis imperfecta, displasia fibrosa, enfermedad cartilaginosa, enfermedad de Payet, radiación previa, tuberculosis, tifoidea, brucelosis, osteomielitis, quiste óseo, la presencia de masa tumoral, pérdida de la función y deformidades son elementos que hacen evidente cuando la lesión es de largo tiempo de evolución. En el examen físico puede haber fiebre, una inflamación local que oriente hacia un sarcoma de Ewing o una osteoitis. Este examen debe ser completo, exhaustivo y no debe omitirse una evaluación del dolor del niño administrándole un analgésico. Es decir, que para examinarlo, si tiene mucho dolor, podemos darle previamente un analgésico. Los osteosarcomas son esencialmente a nivel de la metáfisis de los huesos largos, o sea, en la parte central, metáfisis. La localización es alrededor de la rodilla, la extremidad inferior del fémur, la extremidad superior de la tibia o del peroné son las más frecuentes, ¿no? Entonces, en la rodilla es donde están más frecuentes los osteosarcomas. ¿En qué parte? La extremidad inferior del fémur, la extremidad superior de la tibia o del peroné, cerca de la rodilla y lejos del codo, así dice un dicho, ¿no? Y así nos permite recordar dónde se localiza el osteosarcoma. En cambio, el sarcoma de Ewing es diferente. Este sarcoma se da más en huesos planos y se da más a nivel de las ilíacas, de las costillas, pero puede también atacar huesos largos, pero en menos frecuencia, ¿no?
Dentro de estos casos, la diáfisis a menudo comprometida más que la metáfisis. En el caso de si atacara huesos largos, más se da en diáfisis que en metáfisis. En el examen clínico se debe consignar la temperatura, el pulso, la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, peso, talla, determinar y cuantificar las alteraciones que tiene el paciente en forma sistemática, ordenada y precisa, localizar el daño óseo, el hueso comprometido, se ubica y se especifica en qué parte del hueso está la lesión, si está en epífisis, diáfisis o metáfisis, ¿no? Se debe especificar el tamaño del tumor, cambios de color de la piel, pérdida de la función. Para evaluar el tamaño del tumor, medimos perímetros. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la paciente que les mostré de las rodillas? Entonces, medimos el perímetro de la rodilla a la altura del platillo tibial, en ambas rodillas. Y vemos que, por ejemplo, en donde hay la tumoración, el perímetro es mayor con respecto a la otra rodilla, ¿no? Evaluar si hay pérdida de función, o sea, por ejemplo, no puede flexionar el paciente, solo la rodilla la tiene extendida, déficit muscular, los músculos están como atrofiados, ¿no? Hay alteraciones motoras o sensitivas. Evaluar el compromiso de ganglios regionales, por ejemplo, si es en la rodilla, evaluar si hay ganglios popliteos, si hay ganglios inguinales, alteraciones de la circulación y presencia de signos inflamatorios. ¿Qué exámenes de laboratorio y de sangre debemos hacer? Aparte de un hemograma completo y hemoglobina, grupo sanguíneo, factor RH, tiempo de coagulación y sangría, glucosa, urea, creatinina, el estudio más importante es la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica, ¿no? La deshidrogenasa láctica, un marcador tumoral, la fosfatasa alcalina está en relación a compromiso óseo. También hay que hacer otros como serológicas, HIV, antígeno para hepatitis B. Entonces, pero los estudios más importantes, fosfatasa y deshidrogenasa láctica. En cuanto a imágenes, las imágenes permiten diferenciar un tumor benigno de un tumor maligno y evaluar la extensión tumoral y definir los factores pronósticos. Entonces hay que pedir una radiografía estándar de frente y perfil para evaluar destrucción de la cortical, ¿no? Y una invasión de partes blandas. Una lesión desarrollada en una parte o en la otra de la corteza es siempre maligna. Carácter osteocondensante o osteolítico están a favor de osteosarcoma. Un tumor osteolítico evoca más a un tumor de Ewing. Otros estudios que también se puede hacer son tomografía y resonancia magnética. El más útil es la resonancia magnética. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, acá una radiografía de rodilla de un osteosarcoma, donde vemos el compromiso de partes blandas y el compromiso de la cortical, ¿no? Y lesión condensantes. Entonces, acá el compromiso es de la metáfisis del fémur, ¿no? La diáfisis está acá, la epífisis está más arriba. Entonces, esta es la zona de metáfisis. Y acá vemos una comparación entre lo que es la radiografía de fémur, una resonancia magnética del fémur y una imagen de la anatomía patológica, ¿no?, del fémur. Y entonces vemos que en la radiografía de fémur se evidencia la destrucción del patrón trabecular normal, ¿no? Entonces acá todo está ya destruido y los márgenes no se pueden delimitar y sin respuesta ósea endóstica, lesión lítica, ¿no?, con zonas mixtas, radiolúcidas y radiopacas. Radiolúcidas, radiopacas, reacción perióstica con elevación de la cortical y formación del triángulo de Koch. En el caso de la resonancia, ustedes pueden ver no solo el compromiso óseo, que acá se ve bastante bien, sino también el compromiso de las partes blandas.
Y esta es la pieza de resección anatomopatológica, ¿no? Donde ustedes ven el compromiso del hueso y de las partes blandas con áreas hemorrágicas. Entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuál se parece más a la pieza anatomopatológica? ¿La resonancia o la radiografía? ¿Cuál es el que más se parece? ¿Qué dice? A ver, Joseph, ¿cuál se parece más, la resonancia o la radiografía, la pieza anatomopatológica? Joseph, ¿me escuchas? No sé si no está Joseph. A ver, así en forma espontánea, ¿quién quiere decir? Doctora, ¿sería la resonancia? Claro, la resonancia, porque en la resonancia no solamente nos da el compromiso óseo, sino también el compromiso de las partes blandas, es el que más se parece a la pieza anatomopatológica. Muy bien. Pero también tenemos que evaluar que el tumor no solamente se va a localizar en el área, ¿no?, del hueso, sino también va a haber una extensión. Y la extensión puede ser local y a distancia, ¿no? Entonces, en la extensión local, si el aspecto radiológico está a favor de una lesión maligna, cuando es maligna generalmente tiene áreas de extensión, ¿no? Y entonces hay que buscar metástasis de origen primero loco-regional. Y esto debe ser practicado antes de la biopsia. La tomografía o mejor la resonancia es el examen de elección para evaluar la extensión local, ¿no? Y la enfermedad ósea debe ser completamente examinada buscando pequeñas metástasis óseas separadas del tumor primitivo por el tejido sano, quienes son detectadas dentro de la cavidad medular. Las relaciones con los vasos, la piel y los tejidos subcutáneos son muy estudiadas. Entonces, si hay compromiso de partes blandas, esa sería la extensión tumoral local. Ahora, esta extensión también puede ser a distancia, ¿no? Entonces, es importante en la extensión a distancia hacer una radiografía de tórax en búsqueda de metástasis pulmonares. Entonces, la metástasis pulmonar en osteosarcoma constituye el 90% de casos. O sea, ¿cuál es la metástasis a distancia más frecuente en osteosarcoma? La metástasis pulmonar. Y también puede ser ósea en un 10% de casos. Entonces, cuando es ósea, se puede hacer una gamografía ósea con tecnecio que muestra su hiperfiltración a nivel del tumor primario. En el caso del tumor de Ewing, más frecuentes son las metástasis óseas en el 20 a 30% de casos. Entonces, las metástasis no solo invaden el pulmón y otros huesos, también pueden invadir la médula ósea. Y cuando tienen una localización primaria de pelvis, en el caso de los tumores de Ewing. Acá vemos una exéresis de tumor, ¿no?, de la zona de la rodilla, osteosarcoma del fémur, la pieza macroscópica. Y acá la microscópica, ¿no?, donde se caracteriza por células fusiformes productoras de osteoide características del osteosarcoma. Entonces, es importante hacer una biopsia, ¿no? Y en la biopsia, para hacer el diagnóstico histopatológico, se realiza después del examen de extensión, ¿no? Y de preferencia esto lo hace el cirujano y dentro de un plazo cercano a 8 o 10 días, ¿no? El aspecto histológico no es suficiente siempre para dar certeza del diagnóstico del tumor óseo maligno. Este se debe complementar siempre con la clínica y los exámenes radiológicos. La muestra de la biopsia para el patólogo debe ser acompañada de información clínica y radiológica. Y en este caso ya se debe referir a un centro, ¿no?, de tratamiento acompañado junto con sus radiografías y el bloque anatomopatológico para una relectura. Ahora,
en cuanto al tratamiento, la mejoría del pronóstico está ligada a la utilización de una quimioterapia asociada al tratamiento local. La quimioterapia inicial permite una profilaxis de las metástasis y una disminución del tamaño del tumor primario. Con quimioterapia vas allá de un tratamiento local de cirugía del osteosarcoma. Entonces, la quimioterapia puede ser neoadjuvante o coadyuvante, ¿no? Si es que, por ejemplo, tenemos una gran tumoración, hay que empezar con una terapia neoadjuvante, o sea, antes de la amputación, ¿no? Y eso, entonces, el objetivo de la quimioterapia, entonces, es el tratamiento local y evitar las metástasis. Ahora, si ya se ha hecho la cirugía y continuamos con la quimioterapia y entonces se pueden ver formas inoperables, entonces un tumor muy grande se puede iniciar con radioterapia. Aspectos particulares del tratamiento. Entonces, no solamente hay que recordar en el tratamiento que hay que dar quimioterapia, que hay que hacer la cirugía, que hay que hacer radioterapia, sino también hay que dar el tratamiento del dolor, porque este tumor duele mucho, ¿no? Entonces, el tratamiento del dolor es muy importante. Yo me acuerdo del paciente que les conté que nos mandaron, el dolor era tan intenso que le habíamos puesto morfina y no le servía de nada, ¿no? Entonces, me acuerdo que ahí se tuvo que colocar una bomba elastómera dirigida al canal raquídeo, ¿no? Donde se hizo, el anestesiólogo hizo una mezcla de anestésicos, sedantes, todo, para el dolor, directamente al canal raquídeo. Y con eso fue lo único que calmó el dolor, ¿no? Entonces, a veces el dolor es tan intenso que ustedes no van a poderlo manejar fácilmente, ¿no? El recorrido de un niño con tumor óseo está caracterizado por una sucesión de fases penosas, teniendo cada una de su dimensión dolorosa, alterando la calidad de vida. El dolor es prolongado y tiene consecuencias físicas y psicológicas importantes. Un niño, un adolescente que presenta un tumor óseo maligno está sometido a múltiples situaciones dolorosas durante el periodo del diagnóstico, terapéutica y posterapéutica. La evaluación del dolor condiciona un tratamiento individual y adaptado para cada niño. Desde la primera consulta se debe pensar en aliviar y tratar el dolor. Lo primero es eso, aliviar y tratar el dolor. También hay que tener en cuenta que lo que les había dicho, que estos tumores son más frecuentes en adolescentes, ¿no? Y hacer una evaluación psicológica para poder, una terapia psicológica para poder decirle al adolescente cómo se va a hacer el tratamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense que es un adolescente que deportista, ¿no? Y que ustedes le digan que le van a hacer le van a amputar la pierna, ¿no? Entonces, lo cual significaría que él ya no puede hacer su deporte favorito, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese niño, si ustedes no lo preparan y le dicen de un momento a otro, ese niño puede deprimirse tanto que puede terminar en un intento de suicidio, ¿no? Entonces, por eso es importante el apoyo psicológico del paciente y también calmar el dolor, ¿no? Ahora, dentro de la quimioterapia coadyuvante tienen 8 cursos de quimioterapia de 29 semanas. Si hay necrosis tumoral menor del 60%, en la semana se hace terapia con metrotexate, platino, más la amputación o si se ve si se puede preservar la extremidad. Si hay necrosis de más del 60%, se hace ya con carboplatino, adriamicina, ciclofosfamida, y si la necrosis es mayor del 60%, metrotexate, adriamicina, metrotexate, platino. En conclusión, los tumores óseos malignos primarios son raros, por ello su diagnóstico es difícil y a menudo tardío. Se debe pensar en ellos ante todo dolor óseo localizado, inexplicado y prolongado y recidivante, y realizar una radiografía simple. El diagnóstico y el tratamiento de estos tumores son urgentes. Un tumor se acompaña de una tumefacción en estadio y avanzado.
Uno no debe jamás dudar en demandar una evaluación por el especialista para reconsiderar el diagnóstico. La finalidad es mejorar el pronóstico de este tumor en los niños que acuden generalmente en estadios avanzados. El tratamiento de los tumores óseos malignos debe ser en un centro especializado por un equipo multidisciplinario. Y de la precocidad del diagnóstico y el tratamiento depende el pronóstico. Así que entre más prontamente se haga el diagnóstico, mejor pronóstico. Y acá vamos a ver un caso clínico. A ver, si ustedes están atentos, vemos acá un paciente, dice, escolar de 12 años, natural de Iquitos, producto de tercera gestación, que se realizó un traumatismo en el colegio hacía un mes. Se había chocado con otro compañero. Dolor, pues empezó a presentar dolor en su rodilla izquierda y claudicaba al caminar, no podía caminar, cojeaba y presentó aumento de volumen. Inicialmente pensaron que era postraumatismo nada más, ¿no? Entonces, el problema es que ya tenía un mes de evolución. Entonces, ¿cuál sería el primer estudio que ustedes pedirían? Una ecografía de partes blandas, una radiografía de rodilla o un hemograma y lámina periférica. A ver, Flavia, ¿tú qué pedirías? ¿Cuál sería tu primer estudio? Creo que no están presentes, han puesto nomás esto y no están presentes. A ver, Néstor. Yo pediré una radiografía de rodilla, doctor. Muy bien, Néstor. A ver, veamos tu radiografía de rodilla. ¿Qué te parece la radiografía de rodilla? ¿Qué hay ahí? ¿Qué te parece, Néstor, la radiografía de rodilla? ¿Qué diagnóstico tú Bueno, harías? es una lesión, Ah, ah. difusa, de bordes no definidos y bueno, a mí me orientaría más a un osteosarcoma, podría ser. Hay un gran aumento de volumen de las partes blandas también. Hay un compromiso de la cortical, ¿no? Con difuminación de los bordes, ¿no? Mira, acá hay una imagen lítica, como si se hubiera comido el hueso, ¿no? Una imagen lítica y áreas condensantes, ¿no? Y radiolúcidas, ¿no? Condensantes y radiolúcidas. Y aumento de volumen de partes blandas. Entonces, tú te inclinarías más en un osteosarcoma. Entonces, ¿qué exámenes de sangre le pedirías? Hemograma, fosfatasa alcalina y DHL o calcio. ¿Cuál sería el primer estudio que le pidieras? Como estaba sospechando de osteosarcoma, creo que fosfatasa alcalina y LDH. DHL. La DHL es un marcador tumoral, ¿no? Y la fosfatasa alcalina se eleva cuando hay compromiso óseo. Y mira lo que encontraron, hemograma normal, ¿no? Pero la deshidrogenasa láctica, que es la DHL, está bien elevada, casi 3 veces el valor normal, 500 como máximo, ¿no? Y está en 1250. La fosfatasa alcalina también estaba elevada. Entonces, eso nos confirma el diagnóstico final. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico final? Osteosarcoma, ¿no? Entonces, así de sencillo, pero a veces uno no puede diagnosticar fácilmente, ¿no? Porque este niño pasó todo un mes. Se pensó al principio que era el aumento de volumen postraumatismo. No pensaron ellos que tuviera un osteosarcoma, ¿no? Entonces, de suerte que le tomaron una radiografía de rodilla y se pudo evidenciar la tumoración. Muy bien, ahora vamos a irnos al otro tema, que es el retinoblastoma.
¿Hasta acá tienen alguna pregunta sobre el osteosarcoma? Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a ir pasando con el retinoblastoma. Entonces, si vemos ahí, por ejemplo, el retinoblastoma es un tumor de la retina, ¿no? Y acá, por ejemplo, ustedes están viendo la imagen de un paciente con retinoblastoma y con compromiso extraocular. ¿Por qué? Porque ha tomado ya los tejidos blandos, ¿no? Miren, ha tomado la frente, el párpado, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes. Entonces ya tenemos ahí el retinoblastoma, que es un tumor de retina. Entre las competencias que debemos alcanzar es sustentar el diagnóstico y manejo de pacientes oncológicos con retinoblastoma, esbozar su diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y apreciar a pacientes con esta patología. La bibliografía ya conocida, y vemos acá cómo se define el retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor maligno primario de la retina que puede afectar a uno o ambos ojos. Es decir, que puede ser unilateral o puede ser también bilateral. La forma hereditaria generalmente es bilateral, ¿no? Y esto se da en el 40% de casos. Y la no hereditaria o esporádica es unilateral en el 60% de casos. Y está asociado a la supresión o mutación del gen 13 en su banda Q14. Y acá la edad promedio del retinoblastoma unilateral es de 35.8 meses, es decir, casi 36 meses, ¿no? O sea, 3 años. En cambio, el bilateral se da más entre los 22.4 meses, o sea, casi 2 años. La relación masculino-femenino es de 1 a 1.1, ¿no? Y se pueden clasificar los retinoblastomas en intraoculares y extraoculares. Intraoculares se localizan en el ojo, pueden limitarse a la retina o extenderse al globo ocular. A la coroide se encontró que está comprometida, por ejemplo, en el 82% de casos, el nervio óptico está infiltrado en un 66% de casos y la red linfática en un 57% de casos. Los extraoculares se extienden más allá del ojo y pueden limitarse a tejidos alrededor del ojo, pero también pueden diseminarse, ¿no? O sea, dar metástasis al sistema nervioso u otras partes del cuerpo. Y acá vemos nuestra distribución epidemiológica en Perú y vemos ya, ¿no?, que el retinoblastoma constituye el 3% de todos los tumores y ocupa un 6º lugar dentro de las tumoraciones malignas en los niños. En cuanto a la genética del retinoblastoma, el retinoblastoma puede ser germinolineal, ¿no? Y manifestarse como una enfermedad unilateral o bilateral. Y generalmente la enfermedad unilateral es esporádica, mientras que toda la enfermedad bilateral es germinolineal. Los tumores germinolineales tienden a presentarse a una edad más temprana que los tumores esporádicos. Los tumores unilaterales en niños pequeños tienen más probabilidad de tener mutaciones germinolineales, mientras que los niños mayores tienen más probabilidad de tener tumores esporádicos. Los tumores unilaterales en los niños más jóvenes presentan menos anormalidades genéticas que los niños mayores. Los niños que padecen de
de un tipo germinolineal con historia familiar positiva o retinoblastoma bilateral o ambos, o mutaciones en el gen RB, y tiene un examen normal en menos uno de los ojos, en el momento de la presentación necesitan ser revisados frecuentemente porque pueden aparecer síntomas de otro retinoblastoma 2 o 4 meses hasta 28 meses en el, ¿cómo se llama?, en el otro ojo. Entonces, aún habiendo dado ya tratamiento para uno de los ojos, hay que hacer vigilancia en el niño hasta los 7 años. Acá vamos a ver la clasificación TNM de los retinoblastomas. De acuerdo a la clasificación TNM, se clasifica en relación al compromiso de la retina, ¿no? Si el compromiso de la retina, que están viendo ustedes, la retina se compromete el 25%, se denomina que es un TNM 1A, T1, N0, M0. Ahora, si es un TNM 1B, hay un 25 a 50% de compromiso de retina. Si es un TNM 2A, el tumor tiene compromiso de 50% de la retina y hay células tumorales ya en el vítreo. El 2B, con T3B, el tumor involucra el disco óptico hasta la lámina pilosa. El 2C, T3C, entonces el tumor ya involucra la cámara anterior, la uvea y hay invasión de la esclera, ¿no? Ahí estamos viendo la esclerótica, acá ustedes sigan el gráfico, ven la cámara anterior, la cámara posterior, ¿no? Y así se ubica. Luego tenemos el TNM3A, que el tumor ya invade el nervio óptico, ¿no? Pero no la línea de resección. El TNM3B, el tumor invade la línea de resección y puede ya encontrarse en extensión extraocular. Y el TNM4 tiene tumor ocular, pero más metástasis. Entonces, el paciente, cuando yo les mostré la primera imagen, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué clasificación de TNM tenía? A ver, Crisia, ¿te acuerdas de la imagen del primer paciente que les presenté con retinoblastoma? ¿Cómo lo clasificarías? Sería en el TNM3B, doctora, porque sería con extensión extraocular. Con extensión extraocular. Muy bien. Listo. Ya, ahora acá, por ejemplo, estamos viendo la infiltración del nervio óptico, la infiltración de la coroides. El retinoblastoma puede tener dos formas de crecimiento, ¿no? Una forma de crecimiento que se denomina endofítica, cuando crece de adentro hacia afuera, y otra forma de crecimiento exofítica, cuando crece de afuera hacia dentro, ¿no? La segunda es la exofítica, la primera es endofítica. También tenemos que ver la clasificación histológica, ¿no? Y dentro de la clasificación histológica tenemos 4 tipos. La bien diferenciada, con rosetas de Flexner-Winters, y la medianamente diferenciada, con rosetas verdaderas tipo Homer-Wright, que es la que ustedes tienen ahí. Estas dos primeras tienen muy buen pronóstico. Y las que son de peor pronóstico son las poco diferenciadas, con áreas de indiferenciación celular, o indiferenciadas con anaplasia total, ¿no? Entonces ahí tenemos de indiferenciación, y esas son las de peor pronóstico. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico clínico? En el diagnóstico clínico vemos que la leucocoria es el signo más frecuente que induce al diagnóstico, y esto se da en un 80% de casos. Ahí están viendo ustedes el brillo en el ojo, que se denomina ojo de gato,
se ve un tumor visible a través de la pupila, ¿no? Ahí están viendo esa imagen blanca, es la tumoración de la retina. El 40% presentan proftosis en la primera consulta, ¿no? Entonces, ¿qué es la proftosis? Es la protrusión del ojo, eso se denomina proftosis. Como si fuera un niño con hipertiroidismo, ¿no? Que se le protruye el ojo, pero uno solo. En el hipertiroidismo se protruyen los dos a la vez, ¿no? En este caso uno solo. Ahora, también puede darse, la proftosis se da en el 40% de casos. También puede darse estrabismo, o sea que el ojo está desviado, ya sea adentro o hacia afuera. Estrabismo convergente cuando está hacia adentro, ¿no? O puede estar desviado hacia afuera, estrabismo que está extraconvergente. El tiempo promedio de enfermedad en el retinoblastoma fue más frecuentemente de 9.2 meses, siendo más prolongado en relación al estadio de la enfermedad. O sea, en estadios más prolongados tienen mayor tiempo de enfermedad. El examen del segundo ojo en los pacientes con retinoblastoma unilateral es de gran importancia, ya que este puede presentar tumor en un espacio de 8 meses después del diagnóstico del primer ojo. O sea que si los papás le preguntaran, por ejemplo, pero solamente se dará la tumoración de un solo ojito, entonces nosotros tenemos que decir que está el paciente en evaluación y que puede incluso aparecer el tumor del otro ojo hasta 8 meses después. Ahora, ¿qué estudios diagnósticos podemos hacer en un paciente con retinoblastoma? Podemos hacer una ecografía del globo ocular y la órbita. Pero uno de los primeros estudios que podemos hacer y que no requiere, ¿cómo se llama?, un estudio radiológico es el fondo de ojo, ¿no? Entonces, fondo de ojo con un retinoscopio, ¿no?, que ustedes les enseñan a manejar, pueden hacer. Y este puede ser el primer estudio que les puede dar el primer diagnóstico de un retinoblastoma y un diagnóstico más precoz. Ahora, si eso les sale positivo, ya podrían hacer el estudio, ¿no?, ecográfico, la tomografía de cerebro y órbita, ¿no? También se pueden hacer estudios dinámicos con fluorescina para evaluar respuesta retiniana. También hay que hacer estudios de extensión a distancia, estudios de médula ósea y líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para determinar el grado de compromiso de médula ósea se aplican los criterios de Elrod. Grupo 0 se denomina cuando hay menos de 8% de blastos, más de 85% de blastos con células atípicas, grupo 1. Células atípicas con núcleo bizarro, grupo 2. Células tumorales solitarias en grupos de 4 células, grupo 3. Grupo 4, pequeños o grandes grupos de células tumorales que reemplazan el tejido normal. En el estudio del líquido cefalorraquídeo también se pueden observar líquidos o células tumorales luego de la centrifugación del líquido cefalorraquídeo. Y también se puede hacer una biopsia incisional de tumores primarios avanzados, ganglios linfáticos, nódulos subcutáneos, focos metastásicos. Por ejemplo, en el caso que yo les mostré del primer paciente, ¿ustedes podrían haber hecho biopsia o no podrían haber hecho biopsia? ¿Y de dónde la harían? A ver, Paul, Alejandro, Paul. ¿Se acuerdan del primer paciente que les presenté con el retinoblastoma extraocular? ¿Ustedes harían biopsia de dónde? A ver, no está, creo, Paul. A ver, Álvaro. Ximena, a ver, Ximena. ¿De dónde harías biopsia? ¿De los ganglios linfáticos, nódulos subcutáneos, focos metastásicos? ¿De dónde harías? ¿De las partes blandas? ¿Se acuerdan que ese tumor estaba tomando la frente, Sí, el doctora. párpado? ¿De dónde harías la biopsia?
¿Te acuerdas del paciente, el primer paciente que yo les mostré con esa foto de retinoblastoma extraocular? Doctora, de los focos metastásicos. Ujú. Pero en este caso de piel y celular subcutáneo, ¿no? O sea, ustedes estaban viendo que había prácticamente el ojo, es como si hubiera abierto, ¿no? Se veía todo hacia afuera, el párpado, todo, había compromiso de la piel, del celular subcutáneo. Entonces podíamos tomar una biopsia en tumores avanzados, como en este caso. Y eso nos puede dar un diagnóstico más rápido. Ahora, en el caso de la clasificación de Elrod-Ruiz para tumores intraoculares y para ver el pronóstico del paciente, tenemos que se clasifica en 5 grupos, ¿no? El grupo 1 es muy favorable para la conservación de la vista y a estos pacientes tienen un tumor solitario de menos de 4 discos. ¿Pero a qué se denomina un disco? Tiene un tamaño de 1.6 milímetros. Entonces, si hacen por 4, vendrían a ser 6.6 milímetros, ¿no? Si es menos de ese tamaño, entonces podría considerarse el grupo 1. Ahora, tumores múltiples, también de menos de 6 milímetros, entonces ya estaría dentro del grupo 1. O sea, 6.6 milímetros menos de casi medio centímetro y un poquito más, ¿no? Grupo 2, es favorable también para la conservación de la vista. Tumores solitarios de 4 a 10 discos y múltiples de 4 a 10 discos. Grupo 3, posible conservación de la vista, cualquier lesión anterior al ecuador. Tumores solitarios de más de 10 discos detrás del ecuador. Grupo 4, ya este es desfavorable para la conservación de la vista, o sea que hay que hacer enucleación del ojo. Tumores múltiples mayores de 10 discos, o sea, 10 por 1.6 vendrían a ser 16, ¿no? Milímetros. Y cualquier lesión que se extiende anteriormente a la hora cerrada. Y grupo 5, muy desfavorable para la conservación de la vista, tumores masivos que incluyan más de la mitad de la retina y que tengan impregnación del vidrio. ¿No? Y nuevamente vamos a nuestro paciente que teníamos, a ver, José Carlos. Ese paciente, ¿tú crees que se podría conservar la vista o se tendría que hacer enucleación del ojo? José Carlos, ¿qué dices? El primer paciente que les presenté con retinoblastoma extraocular, ¿se podría conservar la vista o sería que habría que hacer enucleación del ojo? Sí, doctora. Creo ¿Qué que no tendría se que hacer? podría conservar la vista en este paciente. ¿Por qué? Porque sería un tumor, en este caso, masivo, ¿no? Es un tumor masivo. Ya no se puede conservar la vista, se tiene que hacer enucleación del ojo. Ahora veamos otro estudio muy importante que es la tomografía del retinoblastoma, y donde se pide tomografía de la órbita y del sistema nervioso central. Acá estamos viendo la tomografía de la órbita, ¿no? Que muestra marcada progresión de la lesión de la órbita izquierda. Se observa masa de tejidos blandos que proyecta el globo ocular hacia arriba, ¿no? Hacia adelante. Entonces hay calcificaciones en ambos globos oculares. Es un estudio bastante importante. Ahora, dentro del tratamiento del retinoblastoma, podemos unilateral, se puede hacer crioterapia, se congela el tumor hasta cubrir todo el área, se controla al paciente al mes y se repetirá tratamiento por 13 eventos. También se puede hacer cirugía, es en el tipo 1, ¿no? Cirugía con enucleación, se practica resección lo más amplia posible del nervio óptico y estudio por congelación de la superficie de sección del mismo para determinar ausencia o presencia de infiltración. Si la infiltración fuera negativa, entonces se puede colocar una prótesis ocular temporal. Recuerden que si el niño, por ejemplo, se ve al espejo con que le nuclearon el ojo y que en esa zona queda un hueco, entonces él mismo va a alterar su propia imagen personal. Entonces se le pone una prótesis y eso es estético y mejora la imagen
que él tiene de sí mismo, ¿no? Quimioterapia en tumores intraoculares. Acá también no solamente hay que dar cirugía, sino también hay que dar quimioterapia. En el tipo 1 y 2, entonces se hace crioterapia si el tumor es menos de 3 discos, 5 milímetros. Se define respuesta a la quimioterapia si la lesión retinal disminuye de tamaño, desaparece en evidencia de crecimiento con controles periódicos. El tipo 3 y 4, que es TNM1A, 1B, se hace quimioterapia con carboplatino BP16 en un total de 3 ciclos. Y si hay de progresión del tumor, se va a enucleación. El grupo 5, TNM2A, 2B, 2C, se hace enucleación y quimioterapia con carboplatino y BP16 cada 21 días por 6 cursos. En tratamiento de enfermedad extraocular, ¿no? Como en nuestro caso, estadio TNM 3A, 3B, enucleación si es posible, quimioterapia con carboplatino, BP16 y radioterapia a la órbita por enucleación o masa exofítica. Y el estadio TNM4, si es posible, hacerse enucleación con quimioterapia, con ciclofosfamida, carboplatino, BP16 y radioterapia a la órbita, ¿no? Es decir que en el caso del paciente que yo les presenté, ¿cuál sería su tratamiento? A ver, Jonathan. ¿Está Jonathan? ¿No? A ver, Andrea. ¿Qué tratamiento le darías a Andrea? Es un paciente con retinoblastoma y enfermedad extraocular. Tampoco está Andrea. A ver, Néstor. ¿Qué tratamiento le darías? Yo le daría para el estadio E3B, el que está superior, porque no había mencionado que tuviera metástasis todavía. Ya, entonces, ¿le darías qué estadio? ¿Para el estadio TNM4 o el estadio TNM3A3B? 3A3B. Así es. Entonces, le daríamos enucleación si podríamos hacerlo, ¿no? Totalmente. Quimioterapia y radioterapia. Entonces, de repente tenemos que empezar por radioterapia para disminuir el tamaño de la tumoración y luego continuar con la quimioterapia y finalmente cuando ya la tumoración sea más pequeña poder hacer la enucleación del ojo, si es posible, ¿no? Ahora veamos cómo es el pronóstico, ¿no? En el pronóstico, el retinoblastoma bilateral, el 12.5% tuvo presentación simultánea y el 85% sucesiva. Es decir, que los dos ojos no es que se presentan a la vez, simultáneos a la vez, ¿no? Más bien, generalmente uno primero y otro después, 87.5% del caso. Los tipos histológicos bien diferenciados y medianamente diferenciados son los de mejor pronóstico. El paciente en estadio 2, el 12.5% tuvieron infiltración meningoencefálica en un intervalo de 6 meses. En el estadio 3, el 74% presentó infiltración meningoencefálica a los 7 meses del tratamiento. Es decir, que en estadios más avanzados, mayor riesgo de infiltración meningoencefálica. En el estadio 2 se vio el 12.5% tenía metástasis ganglionar y 6% metástasis ósea. En el estadio 3, el 22% y 17% tenían 22% metástasis ganglionar y 17% metástasis ósea. El 12% tuvo compromiso de médula ósea. En el estadio 2, el índice de recurrencia, o sea, que aparezca tumor nuevamente en el mismo sitio de donde ya se había nucleado, en el
fue del 21.8%. En el estadio 3, esta recurrencia es de 77% a los 4 meses de la enucleación. Es decir, que puede aparecer tumor incluso habiendo enucleado el ojo, si el estadio era avanzado, o sea, estadio 3. Y veamos ahora la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años. Del estadio 1 fue del 72%. En el estadio 3 solamente fue del 10%. En el 70% de los pacientes en el estadio 4 fallecieron en los primeros 6 meses del diagnóstico. Estos dos datos son bien importantes para poder contestar algo tan simple como preguntan los padres, ¿no? Hay padres que si ustedes le dicen, su hijo tiene un retinoblastoma, le pregunta, ¿qué es eso? Es un cáncer de la retina. Basta que usted digan cáncer, entonces ellos lo toman como que es algo que no tiene cura, y que mejor se muera. Entonces me lo llevo, doctor, y que se muera más. Entonces, ustedes tienen que saber explicar, ¿no? Si, por ejemplo, ese niño está en estadio 1, le pueden explicar en sus manos y decirle que de 10 casos, 7 se curan. Entonces el niño tiene grandes posibilidades de cura en 5 años. Pero si, por ejemplo, el paciente está en estadio 3, ¿no? Entonces nosotros podríamos explicarle que de 10 casos, 1 se cura. Entonces ahí sí el pronóstico es malo, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el estadio 4, por ejemplo, de 10 casos, 7 murieron, o sea, solo 3 se curan, ¿no? A los 6 meses. Ahora, las secuelas psicológicas, emocionales, estéticas y ceguera fueron lo más dramático del paciente, ¿no? Es decir, el niño ya no ve, pero se puede mirar un espejo. Entonces, hay secuelas de cómo él se ve, su imagen personal, psicológicas, emocionales y estéticas. Hay otro término que ustedes también deben conocer, que es el retinoblastoma trilateral. ¿A qué se denomina retinoblastoma trilateral? Es un síndrome que consiste en un retinoblastoma germinolineal unilateral o bilateral, pero que está asociado a un tumor neuroblástico intracraneal. Y esto se ha observado en el 5 a 15% de niños, ya sea con retinoblastoma familiar multifocal o bilateral, que pueden desarrollar de igual manera un tumor neuroblástico intracraneal. Los niños con retinoblastoma tienen alta incidencia de retinoblastoma trilateral, el cual casi siempre es mortal, o sea, es de mal pronóstico. Cuando se da un tumor retinoblastoma más un tumor intracraneal de tipo neuroblástico, el pronóstico es mortal. Es de peor pronóstico que tener uno solo. Y acá vemos la sobrevida del retinoblastoma que les estaba diciendo con respecto a otros tumores, ¿no? Y vemos que la sobrevida es del 70% de casos en el caso de que el diagnóstico es precoz, ¿no? En el osteosarcoma, miren, la sobrevida es de 50% de casos nomás. Ahora, es importante el consejo genético de los padres al diagnóstico de un niño con retinoblastoma, porque los padres pueden decir, y sus hermanos, o sea, si este es su primer hijo, por ejemplo, podría tener otros hijos, mis otros hijos también podrían tener retinoblastoma, entonces es la pregunta de los padres, ¿no? Entonces, dice una porción significante del 10 al 18% de niños con retinoblastoma tienen mosaicismo genético somático. Y entonces hacen esto una historia genética más compleja. Entonces los hermanos tienen más riesgo de tener retinoblastoma del niño con retinoblastoma. Sí, tienen mayor riesgo. Pero ¿qué cantidad? De un 10 a 18%. Sí tienen mosaicismo genético somático. Entonces, todos los hermanos de pacientes con retinoblastoma deben ser examinados periódicamente y hacer un estudio de polimorfismo de ADN. Y esto puede predecir qué personas están en riesgo. Si tiene un polimorfismo positivo, tiene mayor riesgo de tener retinoblastoma el hermano.
Y ahora vemos nuestro caso clínico. Un lactante varón de 1 año, natural de Chosica, producto de primera gestación, que no tiene antecedentes patológicos. Tiene un reflejo blanco nocturno del ojo izquierdo. A ver, vamos viendo acá con Cristian. ¿Qué estarías pensando en este paciente? ¿Cuál sería su probable diagnóstico? Bueno, pero justo como estamos hablando en la clase, la manchita blanca es característica de esta enfermedad y aparte que él es un niño y está dentro del primer año de vida, también nos indicaría un posible blastoma. Aunque no lo crean, no es tan fácil a veces si uno no recuerda la edad. Les digo que a mí me pasó en este año me mandaron de un centro de salud un paciente con el mismo reflejo blanco, pero ya tenía 5 años. Entonces, no siempre la presencia del reflejo blanco es, como se dice, patognomónico de retinoblastoma, ¿ya? Entonces, y ustedes tienen que hacer la asociación con la edad. Es muy importante eso. Y hemos dicho que de unilateral es menores de 3 años, ¿no? Y si es bilateral, menores de 2 años. Entonces, este chiquito tenía 1 año, entonces sí es probable que fuera un retinoblastoma. Ahora, ¿cuál sería el primer estudio que le realizamos? A ver, Cristian, ¿un hemograma, una tomografía de la órbita o un fondo de ojo? ¿Cuál sería el primer estudio que tú le realizarías si estás en un centro de salud haciendo tu serum? Doctora, ¿sería una tomografía de la órbita? Pero te estás haciendo tu serum, estás lejos de la ciudad. Cierto, Entonces, es un fondo de ojo. un fondo de ojo. Y entonces quiere decir eso, que dentro de nuestro maletín siempre debe haber un pantoscopio, ¿no? Donde haya otoscopio y retinoscopio. Y nosotros mismos podemos hacer ese fondo de ojo. Ahora, si estuviéramos ya en un hospital más especializado, podemos hacer que el oftalmólogo le haga el fondo de ojo, ¿no? Pero el fondo de ojo es el primer estudio. Mira acá, y es importante esto, dice, el paciente no tenía antecedentes familiares de cáncer y en su fondo de ojo se encuentra una tumoración unilateral retiniana con invasión del vitrio, ¿no? Esa imagen del fondo de ojo te confirma o te aleja tu diagnóstico. Me acerca al diagnóstico, doctora, pero no estaría para decir que lo confirma porque se tiene que hacer la biopsia. Sí, acá, pero ya incluso tiene invasión del vitrio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Rhabdomiosarcoma, glaucoma o retinoblastoma. Retinoblastoma, doctor. Muy bien. Y luego nuestro siguiente estudio, por ejemplo, si estuviéramos en un estudio en un lugar, ya lo pasamos a un hospital, ¿no? De mayor complejidad, podemos hacer ya una tomografía, ¿no? De la órbita y del sistema nervioso central y ver el compromiso incluso de las partes blandas, todo eso, ¿no? Y finalmente incluso podemos hacer un estudio de la médula ósea y del líquido cefalorraquídeo para ver si hay metástasis. Y con eso completamos el diagnóstico del paciente con retinoblastoma. Muy bien, entonces hasta ahí terminamos. Gracias por su atención. Y si tienen hasta aquí alguna pregunta, si no, damos por terminado. Doctora, disculpe, ¿en qué otra patología se Sí, puede dime. mostrar este brillo de ojo blanco? Ya, mira, en ese paciente que te decía, era una cosa que
eh, el diagnóstico diferencial no era tanto blanco encima de la pupila, pero era de la córnea. Lo que tenía este paciente era una úlcera corneal, que aparecía blanca, pero estaba encima de la pupila. No cubría toda la pupila como acá, ¿no? Tú acá ves que prácticamente toda la pupila, en lugar de ser negra, se convierte en blanca, ¿no? En el caso de que yo les cuento, era un punto blanco encima de la pupila, pero había parte de pupila negra. Entonces lo pasaron para descarte de retinoblastoma. Pero primero por la edad no era. Y segundo porque, como le dije, no cubría toda la pupila, sino solo era un punto. Lo que el paciente tenía era una úlcera corneal ya, que se llama, había cicatrizado. Entonces había quedado ahí un punto blanco. Entonces es importante que ustedes también hagan diagnósticos, ¿no? Y eso les puede pasar nomás a ustedes, como le digo, en el centro de salud, ¿no? Recordar siempre la edad. La edad en cáncer es fundamental. Recuerden, osteosarcomas son adolescentes. En cambio, retinoblastomas son niños pequeños, ¿no? Menores de 3 años. Muy bien, eso sería todo y si no hay ninguna pregunta más, damos por terminado. Por favor, la delegada me envía la grabación de la clase en stream para subirles al Blackboard. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Ok, doctora, Muy hasta bien, luego. nos vemos. Hasta luego, chao.